Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla con todas y todos ustedes, mano a mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay y al mundo. Hoy con información sobre política institucional, en este caso el ingeniero Carriquiri, expresidente de la institución, que hasta el pasado 10 de marzo estuvo a cargo del Plan Agropecuario, realiza una evaluación de lo realizado en el último lustro. También vamos a tener recomendaciones técnicas, vamos a estar charlando con el doctor Germán Álvarez sobre manejo del rodeo de crías, momento de realizar los destetes y qué tener en cuenta justamente para esta operativa a nivel de manejo, pero también a nivel sanitario. Y vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, técnico del Plan Agropecuario, quien se va a estar refiriendo al manejo del campo natural hoy, pero pensando en el otoño, pero pensando también en el invierno y obviamente cómo esto puede estar influyendo en la performance productiva de los ganados. Así que no se vayan, vamos a estar compartiendo esta media hora de información y recomendaciones técnicas con todas y todos ustedes. Compartimos la palabra de quienes son los protagonistas del programa de hoy. En el marco de la asunción de las nuevas autoridades del Plan Agropecuario, tuvimos la oportunidad de charlar con el presidente saliente de la institución, con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, que realiza una valoración, una evaluación de los 5 años que fue jerarca del Plan Agropecuario. Hoy es un momento muy especial para mí. Lo emotivo juega mucho más que todo lo demás y por ahí es difícil evaluarse a uno mismo, evaluar una tarea. En estos días que he estado teniendo contacto con mucha gente y bueno, da la sensación de que valoran el trabajo que se hizo. Nosotros empezamos en pandemia, mayo del 2020, la pandemia recién iniciaba. Un momento muy difícil, insospechado de todo punto de vista. Era una tarea nueva para nosotros, para la Junta. Y entrar en pandemia fue realmente una situación que nos puso muy a prueba. La primera cosa que decidimos, el ministro nos había pedido en aquel momento, Carlos María Uriarte, nos había pedido que el plan agropecuario tiene que ser de los productores. Y eso es una cosa que nos marcó en estos 5 años, esa especie de obsesión por que el plan realmente fuera de los productores. Entonces yo recuerdo que bueno, una de las primeras decisiones que tomamos, y me acuerdo la fecha, el 16 de julio, porque coincide con el homenaje que tenemos a Maracaná en el Uruguay, que somos muy futboleros, ese día anunciamos la creación de la figura que le pusimos productor asociado y en realidad buscaba identificar a los productores que trabajan con el plan agropecuario, que desde siempre han trabajado y que siguen trabajando, pero incorporar nuevas personas también. Es decir, ponerle nombre y apellido a una cédula de identidad a aquel productor que estaba dispuesto a ser parte del plan agropecuario. Y bueno, esa figura que la hicimos en pandemia, donde era muy difícil tener actividades presenciales, tuvo un impacto importante. Hoy estamos cerca de los casi 4.000 productores asociados y bueno, creo que tuvo un buen recibimiento ese trabajo. Pocos meses antes, en la primera sesión que tuvo la Junta Nueva de INEA, o en una de las primeras, fue aprobado el proyecto de gestión del pasto. Proyecto de gestión del pasto que el INEA le encargó el plan agropecuario que durante 5 años estudiara qué hacen los productores para gestionar el pasto. Fue un trabajo transversal donde participaron todos los técnicos del plan agropecuario
donde instauramos 30 laboratorios vivientes, donde estudiamos a fondo cómo los productores gestionan el campo natural y el pasto en general, tomando mediciones de pasturas, de animales, la evaluación económica, un trabajo muy completo que bueno, se supone que en estos meses, abril, mayo, vamos a estar terminando. Bueno, ese proyecto marcó un poco estos 5 años. Hubo multiplicidad de talleres. Imagínate que 30 laboratorios con 2 talleres por año durante 3 años son muchas actividades. Participaron centenares de productores y puso un tema que es relevante para el país en el foco de la atención de la extensión. Hoy hay mucha gente que conoce la regla para medir pasto, la use o no la use, conocen la regla, saben que hay una asociación entre la altura del pasto y la cantidad de pasto que tienen los animales, y nos hemos acostumbrado a ponerle atención a eso y hoy hay un convencimiento a todo nivel institucional de que debemos trabajar con más pasto. Eso, si me dijeras, una de las principales resultados de este trabajo del proyecto Gestión del Pasto es que aprendimos a evaluar que por arriba de 5 centímetros, la cantidad de potreros o de campos que tengamos por arriba de 5 centímetros hace mucho al resultado físico y económico de una empresa ganadera. Eso de por sí ya es un valor importantísimo. También hay un capítulo importante que es en el plan la capacitación. El plan agropecuario tiene una trayectoria de capacitación, tanto presencial como a distancia, que lo caracteriza y lo tiene muy bien jerarquizado. Si hay algo que facilitó en tiempos de pandemia el trabajo del plan agropecuario fue esa experticia en la capacitación a distancia, en el trabajo a distancia, en el manejo de las plataformas y esa facilidad de comunicarse a distancia. Eso fue un hándicap importante que el plan tuvo para desarrollar durante esos 2 años difíciles todo el trabajo de capacitación y extensión. Después dijimos, y partió desde el arranque la propuesta, de que la extensión es mucho más fácil cuando se hace con un trabajo grupal. El trabajo del técnico con un grupo de productores, porteras adentro de los establecimientos, tiene mucho que ver con la interacción de los productores mismos. El curso de facilitación que hace el plan agropecuario todos los años, de alguna manera es un curso que era muy apropiado para que los técnicos del plan salieran a la cancha a trabajar con grupos de productores. Y creamos ya hace 2 años 32 grupos de productores que surgieron en muchos casos a demanda de los productores, en algunos casos con grupos que ya estaban conformados y que los pudimos apoyar. Pero hoy tenemos 32 grupos de ganaderos, casi 400 productores trabajando, reuniéndose todos los meses con una metodología muy similar a lo que hace CREA desde hace muchos años en el país y que ha tenido un gran impacto. Y creemos que esa manera de trabajar es una manera muy inteligente, con una gran eficiencia del uso de los recursos y que va a permitir, como se dice normalmente, mover la aguja de la ganadería. Pensamos que ese impacto del trabajo en grupo se va a ver reflejado en indicadores físicos, económicos y ambientales. Es decir, 5 años han pasado, creemos que se han hecho cosas importantes. Quiero rescatar también la red de información ganadera, la RING, que mes a mes el plan agropecuario desde noviembre del 2020 está ofreciendo información de calidad de los propios productores que diagnostican cómo están de pasto, cómo están sus animales, cómo están sus aguadas, cuánto les llovió, qué van a vender, cuándo destetar,
qué técnicas de la reproducción aplican. Es decir, todas esas cosas que normalmente en una primera mirada le preguntamos a un productor, bueno, lo están volcando esa información todos los meses y mes a mes el plan agropecuario saca un informe que lo utiliza el gobierno, lo utilizan los periodistas, lo utilizan los propios productores para de alguna manera saber cómo está marchando la ganadería en el país en tiempo real. Son cosas que sumadas pensamos que están siendo útiles. Mucha gente nos ha comentado que el plan hoy tiene más visibilidad. Yo creo que el plan hoy está en redes sociales como no estaba antes, masivamente. Nosotros largamos hace un tiempo una consigna a los técnicos que es una salida a un producto. Es decir, cada técnico o una actividad que hace en el campo con productores o donde sea, tiene que sacar un producto de comunicación. Pienso que eso es una buena manera de mostrar lo que se hace, de acercarse a la producción, de acercarse a los clientes que son los productores y de alguna manera reivindicar un trabajo que a veces, si no es visto, no es reconocido. Entonces, eso también fue una tarea que instauramos con buen suceso y le da visibilidad al plan agropecuario. Yo creo que el plan agropecuario, con sus más de 60 años de funcionamiento y con casi 30 años de funcionamiento en el formato Instituto Plan Agropecuario, le ha dado mucho al país, le sigue dando, le va a seguir dando y eso es bueno que la gente lo conozca de primera mano. Hoy hay un cambio de autoridades, las gremiales siguen manteniendo sus delegados en la Junta del Plan. Eso da una solución de continuidad a lo que se venía haciendo, pero obviamente las autoridades nuevas también le van a dar una impronta propia de quien ingresa en la actividad. Y bueno, esperamos que todas estas cosas que hemos hecho con mayor o menor éxito, pero que pensamos que han sido positivas, sean mantenidas en el tiempo, se aprovechen, se potencien, se corrijan los errores que obviamente hemos cometido, porque en toda actividad cuando uno hace se equivoca, y sirva como plataforma para hacer cosas mejores. Hoy el ministro hablaba de potenciar la cría en el norte del país. Y bueno, yo creo que todas estas herramientas que hemos mencionado pueden ser bien utilizadas para potenciar esa cría en el norte del país, generar más terneros, generar más riqueza para el país, generar bienestar y bueno, y apuntar a ese desarrollo ganadero, agropecuario que el país entero necesita. Bien, amigas y amigos, allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, expresidente del Plan Agropecuario, que realizaba una evaluación de lo hecho durante estos 5 años donde él estuvo a cargo de la institución. En el próximo bloque vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, que se va a estar refiriendo al manejo del campo natural en esta época, pensando también en las próximas estaciones, y la palabra del doctor Germán Álvarez, que se va a estar refiriendo al manejo del rodeo de cría, fundamentalmente recomendaciones para realizar el destete en este momento, lo antes posible, además recomendaciones sanitarias para la época. Así que luego del espacio publicitario los esperamos por aquí para seguir compartiendo más mano a mano con el Plan Agropecuario. Conversamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, técnico del Plan Agropecuario, en este caso sobre manejo de campo natural en esta época, pensando que se viene el otoño, pensando que vamos a necesitar pasto en el invierno, es momento de reservar algún potrero, es momento de comer el pasto. A todo esto se refiere el ingeniero agrónomo Pereira. Bueno, después de haber tenido en prácticamente todo el país
un periodo donde llovió muy poco, que fue en general fines de diciembre y casi todo enero en algunos lugares. Después se comenzó a llover y eso determinó que el crecimiento de las pasturas naturales haya sido excelente. Pero hoy no solamente nos encontramos con muy buena disponibilidad de pasto, sino que además nos encontramos con muy buena calidad de pasto. Eso es importante para muchas cosas, para mejorar la condición de las vacas, para hacer los destetes de los terneros. Ahora, también es necesario manifestar que eso va a determinar que con un alto grado de seguridad entremos con pasto al invierno. Ahora bien, eso es bueno, pero deberíamos tomar algunas medidas. Mucha gente tiene mejoramientos, esos campos hay que acondicionarlos, ¿qué quiere decir? Sobre todo cuando estamos hablando del género Lotus y más aún en los Lotus anuales como el Lotus Rincón, el Lotus Inia Basalto, que es un angustísimo, y el Lotus Bagual, que también es un Lotus angustísimo. Esas especies precisan luz para que se dé un correcto reclutamiento de plantas que él mismo se da en el otoño. Para eso debemos bajar los campos, que quiere decir llevarlos a una altura de 3 centímetros, 4 centímetros cuando mucho, de tal manera que cuando nazcan tengan luz. Ahora, ¿eso es fácil? Y no, cuando llueve mucho, cuando crece mucho, es muy difícil, entre comillas, atajar los campos. Por eso necesariamente tenemos que planificar, hacer concentraciones de animales que tengan poca demanda. En este periodo comienzan a realizarse los diagnósticos de gestación, los tactos. Hay vacas que están en muy buena condición corporal que pueden ser destinadas a bajar esos campos sin que necesariamente pierdan condición, y por otro lado priorizar con mejores campos las vacas que están en pobre condición. Ahora, de la misma manera ocurre con los campos naturales. Si nosotros queremos diferir campo natural, es decir, juntar pasto cuando crece para tenerlo cuando no crece, y estamos pensando ya de antemano en el invierno, es necesario acondicionar los campos para sacar todo ese forraje seco, ese exceso de forraje de mala calidad que se generó durante el verano, para que permita el crecimiento temprano de las especies, tanto estivales y sobre todo que comiencen a arrancar las especies invernales. Para ello necesitan luz. Deberíamos cerrar los campos entre 2 a 3 meses, estamos pensando en los meses de marzo, abril y mayo, para utilizarlos cuando hay muy poco pasto o muy poca calidad de pasto también, sobre todo si venimos con campos muy empastados, en los meses de junio, julio y agosto. Es decir, planifiquemos hoy que podemos para cuando en realidad tengamos muy poco margen de maniobra, y eso se llama el invierno. Es momento de tomar decisiones sobre el manejo del rodeo de cría, y al respecto charlamos con el doctor Germán Álvarez, técnico del plan en San José y en Flores. Es momento de realizar los destetes, pensar en el manejo de la vaca, también en el manejo de los terneros. Y el técnico, desde su expertise veterinaria, realiza también recomendaciones sobre el manejo sanitario del rodeo de cría. Estamos en un momento del año que productivamente es un momento de tomar decisiones. En unos inicios, ya finales de verano, en general con buenas condiciones, donde por suerte han venido buenas precipitaciones y la condición forrajera es muy buena. Así un poco en la recorrida y en contacto con los productores se logra visualizar, ¿verdad?, ese crecimiento por momentos exuberante de la pastura. Y bueno, dado esto, es importante también tener en cuenta que estamos en una época de decisiones. Por ejemplo, hablando de los rodeos de cría, un momento que es fundamental para realizar los destetes. Está bueno hacer esta aclaración porque, como te decía, esas condiciones a veces de buen crecimiento de forraje no debería dejar de lado el tema del destete, ¿verdad?, para capitalizar ese forraje. Sabemos que
en los rodeos de cría, ¿verdad? Y bueno, como sabemos, la gran mayoría de nuestra cría se realiza sobre campos naturales. Es momento donde los vientres los tenemos que recuperar en el otoño, ¿verdad? Pensando que ese vientre llega el invierno con una adecuada condición corporal, ya pensando hoy en este otoño en lo que va a ser la próxima temporada de dentores, la próxima temporada en servicio, lo que va a ser la primavera 25 y verano 16, es fundamental que esos vientres lleguen en buena condición a parir en la primavera. Y eso lo logramos muchas veces en el otoño, que todavía tenemos crecimiento de pastura y este año en particular crecimiento favorable. Es momento de tomar esa decisión de hacer los destetes definitivos, recuperar esos vientres, porque sabemos que el invierno, los campos naturales, el crecimiento es escaso o nulo, entonces ahí generalmente incluso tenemos alguna pérdida de condición corporal. Entonces, momento de capitalizar esta buena producción de forraje para recuperar esos estados corporales, que los ganados entren al invierno con buena condición y lograr optimizar de esa forma la preñez en la próxima temporada. Y con respecto a los terneros, es importante también capitalizar esos kilos de terneros destetados, que seguramente se están obteniendo y se obtendrán los terneradas pesadas por un poco estas condiciones que decíamos de buena calidad de forraje. Pero también desde el punto de vista sanitario tenemos que saber que esas condiciones que son buenas para el crecimiento forrajero también son propicias a veces frente a alguna enfermedad o alguna afección en este tipo de categoría, como los terneros destetados. Es una categoría que es bastante susceptible a lo que son las parasitosis gastrointestinales, sumado a que las condiciones ambientales son favorables también para estas afecciones. Es importante hacer un buen control antiparasitario, un buen monitoreo de esta parasitosis. Lo mismo también esos terneros que van a quedar en el sistema, comenzar esos planes de vacunaciones, la prevención con vacunación contra clostridiosis, contra carbuncos. Es una etapa de la vida del animal donde esa inmunidad adquirida que nosotros le vamos a dar mediante las vacunas, ¿verdad? Nuestro plan de vacunación, sumado a un adecuado control parasitario, va a redundar en, como te decía, en poder capitalizar esos kilos de terneros en este año particular. Nunca estas situaciones son la generalidad del país. Sabemos que en sistemas donde las lluvias han sido muy beneficiosas y sobre todo sistemas un poco más al sur, donde la presencia de pasturas sembradas, sabemos que hay rodeos de crías en establecimientos donde la utilización de pasturas sembradas es importante. Quizás ahí con el ganado con muy buen estado corporal, todavía algún destete puede demorarse algo más, o sea, obteniendo más kilos en esos terneros, porque sabemos que esa vaca seguramente no resienta su estado corporal. Ahora en el sistema criador clásico, como te decía, donde el principal sustento forrajero es el campo natural, el otoño es una época donde nosotros podemos recuperar esos estados corporales al destetar ese ternero, sumado al destete, con ese forraje de buena calidad, podemos optimizar esa condición corporal de la vaca y lograr llegar en el otoño con una vaca en buen estado, que entra un invierno con buen estado corporal, como te decía, pensando en llegar al parto, al próximo parto, en adecuada condición corporal, que en definitiva es el principal factor que va a determinar la preñez próxima en la próxima temporada. Amigas y amigos, ha sido un gustazo, como siempre, haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy desde un lugar hermoso como en la zona de Durazno, compartiendo el placer de conversar con las y los productores, ya que estuvimos recorriendo la patria y charlando con muchas y muchos de quienes trabajan realmente en nuestro campo. Y vamos a estar compartiendo varias notas de estas en los próximos días. Hoy queríamos mostrarles sobre lo realizado en el último lustro, el último quinquenio, los últimos 5 años donde el Plan Agropecuario estuvo gestionado por el ingeniero Carriquiri,
como presidente de la institución y que en este programa justamente se refería a lo hecho en estos 5 años, como les decíamos. También estas recomendaciones técnicas de parte del doctor Germán Álvarez y de Marcelo Pereira sobre manejo del rodeo y respectivamente manejo del campo natural. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles como siempre a que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todas las actividades de la institución, actividades de extensión, actividades de capacitación. Y bueno, obviamente invitarles a que nos acompañen la próxima semana cuando nos encontremos en este mismo lugar y a esta misma hora. El próximo martes les esperamos aquí. Hasta entonces.